¿Cómo están? Una vez más en No Más Mitos Doc Solís en temas de endocrinología. Hoy vamos a tratar un tema que me decía un colega al compartir un paciente muy escondido, pero en el fondo muy conocido. Es cuando las personas las convencen de utilizar suplementos de manera no recomendada por médicos, suplementos hormonales para el crecimiento muscular. Hablemos de una forma práctica. Cuando te receta hormonas, una persona que no es entrenada en hormonas, para que te hagas más musculoso. Más que un mito, esta es una práctica que se denomina iatrogénica porque no está indicada para ninguna condición de las que veremos inmediatamente. Y segundo, tipificada como un crimen sin conocimiento, porque puede condicionar problemas como lo veremos en un momento más aquí, sacando los mitos de endocrinología con el Doc Solís. El crecimiento está dado por varios factores durante el transcurso de la vida. El primer factor está dado a través del cerebro y en el cerebro existe una glándula muy pequeñita del tamaño de una aceituna que se denomina hipófisis. La hipófisis tiene, a pesar de su pequeño tamaño, 7 ejes hormonales principales. Esos ejes hormonales son la hormona liberadora estimuladora de hormonas tiroideas, la hormona liberadora y estimuladora de hormonas sexuales, son sus siglas en inglés, la hormona estimuladora de hormonas esteroidales, la prolactina, la melatonina, que serían las principales a evaluar desde un punto de vista práctico. Este perfil hormonal sucede durante toda la vida y en condiciones especiales pueden haber dos circunstancias: o nacer con la falta de esta circunstancia que se llama glándula hipofisiaria, que es una agenesia, o tener un tumor de la glándula hipofisiaria que debe ser investigado tanto en su tamaño como en la posibilidad de producción hormonal. Me faltaba acá hormona del crecimiento. Una persona, y pongámoslo práctico, tiene un hueso y ese hueso se rellena de un componente que es un tejido muscular, un tejido graso y una capa que lo protege. Tanto la hormona del crecimiento como la hormona estimuladora de la tiroides, como las hormonas sexuales, están implícitas en el crecimiento normal de estos tejidos, pero no de manera directa. En el caso de la estimuladora de hormona de tiroides, está de por medio la tiroides, que queda en el cuello y que debe de producir tanto la T4 como la T3. En el caso de la FSH y la LH, tiene en el caso de los varones la testosterona y en el caso de las mujeres, a través de la presencia de los ovarios, la producción de los estrógenos. En el caso de la hormona del crecimiento, llega al hígado y en el hígado estimula otros receptores que se llaman IGF-1 y que se reparten a todos los tejidos.
Estos, a su vez, actúan sobre el músculo, generando un crecimiento del mismo y sobre el hueso, pero en condiciones naturales. Si yo, de manera exógena, uso ampollas de testosterona, empiezo a alterar el ciclo natural de producción de hormonas sexuales, probablemente vaya a alterar el nivel normal de producción de testosterona del testículo y, más grave aún, puede que el exceso de esta hormona en cantidades no necesarias estimule células del testículo produciendo tumores testiculares o tumores en otras zonas. Por otro lado, el uso de los esteroides, que tiene muchos nombres: solumedrol, depomedrol y otros más, altera directamente la producción de hormona a nivel del eje que está por detrás de la hipófisis, que es el hipotálamo, y luego la producción de cortisol por parte de la hipófisis, generando inclusive, si esto es de manera continua, dos opciones: o una enfermedad que se conoce como Cushing, o una situación que puede degenerar en una insuficiencia suprarrenal o en osteoporosis o en aumento del azúcar y alto riesgo de hiperglicemia y diabetes, o alto riesgo de aumentar la presión arterial y producir hipertensión. Por otro lado, utilizar sustancias como tibolona, EPO. La tibolona es un estimulante negativo de producción hormonal sexual masculina y muchas veces se lo utiliza en las mujeres premenopáusicas o menopáusicas como patrón de manejo de reemplazo hormonal en el momento en que se dejan de producir los estrógenos. Entonces, por lo tanto, y el final, el EPO, la eritropoyetina, que normalmente se la produce en el riñón y que tiene que ver con la producción de nuestros glóbulos rojos, solo debe utilizarse en condiciones de deficiencia. El exceso de la misma puede ocasionarnos trastornos. No existe ningún componente hormonal en los anteriormente situados en que no haya efectos colaterales. Y peor aún, efectos adversos posibles. Por lo tanto, cuidado. No acudamos a alguien que no es certificado y que no tiene un título universitario que avale la utilización de cualquiera de estas circunstancias. No creamos que simplemente el crecimiento muscular va a ser el efecto de estos mal llamados cócteles hormonales que pueden conllevar más de un problema. Es tiempo de utilizar la medicina basada en evidencia, MBE, y tener en cuenta
que las alteraciones de los ejes hormonales muchas veces condicionan a trastornos de la glándula hipofisiaria con todos sus ejes, a trastornos de la glándula hipotalámica con todos tus ejes, a trastornos de la tiroides, trastornos testiculares, trastornos a nivel de la reproducción femenina, con todos sus efectos deleterios. No pongas en riesgo tu salud y busca de una manera natural y adecuada el crecimiento muscular que tú consideras que debes tener. El que usen ciertas personas esto no significa que sea permitido. Al contrario, debería ser la autoridad de salud quien observe por qué estas sustancias son vendidas de manera pública cuando no son certificadas ni por un ginecólogo, ni por un endocrinólogo, ni por un médico internista que establezca una necesidad específica de lo anteriormente dicho. No pongas en riesgo tu salud y busca un especialista.